estabas esperando. Cinema Station. Las películas. Los directores. Sus guionistas. Los actores. Sus storyboards. Los detrás de cámaras. Las luces, la fotografía y todo el andamiaje del cine. Solo aquí, en Cinema Station. Conducen Sergio A.M. y Melanie de la Rosa. Cinema Station, la casa del cine. Hola, ¿qué tal amigos de Cinema Station? Bienvenido a las incidencias del séptimo arte. Yo soy Sergio A.M. junto a Melanie de la Rosa. Estamos acá para traer hoy los apartes de la película Sin Novedad en el Frente. Melanie, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, gracias. O sea, vamos a hablar de una película que a muchas personas les apasiona, a otras tantas no les apasiona, acerca de los conflictos bélicos que tiene que ver, pues, de las naciones. Desde ese contexto de lo que viven o lo que vivieron las personas, los seres humanos, dentro de todo lo que conlleva la guerra, pues es algo espeluznante. Si bien vimos en la piel de Paul, uno de los protagonistas que tenemos hoy en nuestra película invitada, desde ese punto de vista de Paul, que se notaba que era pues un muchacho de buenos sentimientos, de buenas ideas y de todo esto, ¿cómo tú pudiste analizar toda ese viacrucis que Paul tuvo que pasar dentro de esta película? Pues sí, como tú dices, yo también me considero una persona que este tipo de películas no la consume mucho. Sin embargo, cada vez que las he apreciado, siento que realmente son una obra maestra por todo lo que representa y todo lo que más allá el director quiere mostrar, no solo entretenimiento, de tener buenos efectos sonoros y que sea muy entretenido al público de pronto infantil, o que pues a veces asocia un poquito, no el infantil, sino que sea un poco de guerra, de lo que uno habla un poquito de película como crispetera, pero que al mismo tiempo pues es dramática. Ya, entonces esta película, o sea, desde la perspectiva general, sin embargo, ya cuando uno crece y ya empieza a ver este tipo de dramas como algo un poco más personal, más íntimo, pues evidentemente se da cuenta que son historias que realmente vale la pena escuchar, vale la pena ver, y esta no es una excepción. No solo está inspirado en pues sucesos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, mostrar pues muchas cosas de pues racionamiento político, sino también interno del personaje, que es Paul. Entonces sí llega uno a conectar con la historia, sí llega uno a decir la razón o los motivos por la cual este tipo de películas tiene su público. Sin embargo, pues yo la disfruté, siendo sincera, la disfruté. Había pues momentos de quietud en donde pues vagamente a veces me perdía, porque sí, es un tema serio, muy político, que no a todo el mundo pues le gusta, y ya pues lo impresionante que era lo que comentaba de que digamos que el público infantil podría llamar la atención, que son el tema ya de la batalla, de la guerra en sí, el enfrentamiento bélico como tal. Sin embargo, pues aclaramos que no es un tema pues tampoco infantil, claro. Un tema fuerte. De hecho, esta película tiene escenas muy fuertes, que no deja nada del entretenimiento, no es nada entretenido en temas de... es una película bastante dramática. La película tuvo unos puntos que en realidad es como un guión de esos ejes temáticos, y pues el ver las condiciones climáticas como primero a lo que se enfrentaban pues los chicos, los soldados, ver la forma como su vestuario, o sea, el vestuario que utilizaban, su uniforme, cómo llegaba a ellos cuando pues le decían, no, te equivocaste, este es de otra persona. Y el tipo pues quitaba la etiqueta y dele. El hambre,
en los momentos de hambre, cuando pues estaban en esos hostigamientos militares, en esos hostigamientos bélicos, cómo decir, lo poco, lo mucho alimento que estuviesen cerca de ellos, cómo los ingerían, cómo se alimentaban. Y pues la verdad que esa recreación de lo que se tiene que vivir en una guerra, que yo pienso que debe ser algo más profundo todavía que lo que nosotros pues vimos allí. En realidad no lo sabemos, porque nosotros como tal, ciudadanos civiles, nunca hemos estado en eso y esperamos pues jamás estar en una cuestión de esa tan atroz. Pero en realidad todos esos aspectos, y pues en medio de todas esas zozobras, por llamarlo así, la camaradería que tuvieron, como también cuando recibían los mensajes de duelo de que algún familiar de ellos había partido, y esa caracterización de ellos, cómo se metieron en la piel de los personajes, eso me gustó mucho ese performance de los, por llamarlo así, los protagonistas que nosotros analizamos en la película Sin Novedad en el Frente. Y pues cómo se resguardaban, cómo dormían, cómo descansaban. O sea, fue algo que, como tú decías, uno conecta y uno pues se empieza a cuestionar preguntándose de qué manera superviven o sobreviven estas personas que están en batalla, Sam. Desde ese punto de vista analicé la película desde el lado social, desde el lado del ser humano como hombre pensante. Y en realidad pues la película con razón ganó los Oscar que obtuvo, porque en realidad para mí es una joya, es un diamante en bruto esta película, de todo lo que tiene que ver en cuanto al género de guerra, en cuanto al género bélico. La verdad, 2 horas y pico, pero me gustó lo que vi, me concentré, y con decirte que no tuve en cuenta el tiempo sino hasta cuando ya finalizó. En realidad me gustó. Alguien que quiera verla, que se la han recomendado o que la ha visto, hágalo, en realidad va a aprender muchas cosas allí. Entonces pues ese es mi punto de vista frente a lo que observé, pero desde el punto de vista de la guerra como tal, Sam. Sí, bueno, como tú decías, es una película digna, evidentemente, de un Oscar. En este caso fue a mejor película extranjera. Podemos, pues, de algún modo pensar que es la mejor película, o sea, fue la mejor película en general, solo que en un contexto que no es de Hollywood, que no es americana, ¿ya? Pero fuera de allá tuvo un reconocimiento bastante grande. ¿Y qué es lo importante? Tuvo otros que claramente también le hacen alusión. Sin embargo, sí me quedo con este porque fue muy acertado. Pues la competencia igual este año estuvo dura, porque fueron películas que incluso estuvieron pausadas por el COVID, y años anteriores a esta pausa no hubieron películas realmente que uno dijera son dignas, pero ahora están empezando a salir, ya salieron. Y siento que aún así estuvo al pie del cañón, estuvo muy enfrente de una buena producción. Y el detalle es lo que suma. Siendo una película extranjera, alemana, pues ¿quién más ellos en poder entender y representar lo que fue la guerra? Siendo ellos partícipes, incluso pues no de primera, sino segunda, tener esa empatía de representar la guerra desde la víctima, que también no solo es, digamos, el ciudadano promedio que estaba resguardado en su casa, sino la víctima, que es el pobre soldado que no decide pelear, no decide pelear. Pero lo que sí me doy cuenta, y de pronto ya es una apreciación mucho a lo que sucede en el guión, es cómo ellos, pues, viniendo de una cultura alemana, cómo les enseñan desde muy joven que hay que ir a la guerra, que hay que dar la vida por su país, por su nación, y al final lo que le venden es muy raro, porque yo digo, o sea, a ver, la guerra, bueno, sí, era la primera, de pronto no tenían tanto contexto, pero ellos estaban muy emocionados, ellos estaban dispuestos a realmente ir, pero cuando llegaron a las trincheras se quedaron como, esto no es lo que yo esperaba. Entonces uno a veces se queda como, bueno, ¿y qué esperabas? Es la guerra, pero es porque el contexto en ese entonces, en donde el nivel de guerra mundial no era todavía visto. Entonces
ya cuando ellos lo experimentan es que pues ya uno empieza a ver toda la realidad de lo que es la guerra, de que te toca, sí, de que ellos realmente están pues al fin soldados, son marionetas de otras personas que tienen el poder y que bajo de su perspectiva ellos les toca tomar muchas decisiones casi que inmediato, o sea, matas a esta persona o no la matas, estás de qué lado, son muchas cosas y en esta película se puede apreciar esa psicología. Ahora que hablas de psicología, analizando el perfil psicológico de Paul y de sus amigos, pues voy a centrarme en Paul. Paul daba la sensación de ser un chico mesurado, un chico que pues no era capaz de hacerle daño a nadie, y en realidad pues lo que estoy diciendo es tan acertado que desde el momento de su supervivencia, cuando pues tiene una lucha cuerpo a cuerpo con un soldado del otro bando, un francés, pues reacciona como cualquier persona, pues salvaguardando su vida, pero luego de eso trata como de ayudar a la persona en agonía, al otro que está ahí, y pues vale la pena hablar de esto teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir, de que ellos se imaginaban otra cosa porque eran alegres en el momento de irse. Cuando llegan allá y analizan todo esto, un contexto diferente a lo que ellos pensaron. Pero desde ese punto de vista, recordemos el amigo de Paul de los lentes, que no me acuerdo cómo se llamaba el chico en la cinta, la forma como perece, como padece, cómo se va de la vida, y pues cómo Paul que reacciona sentimentalmente a alguien que conoció, a alguien que estuvo con él, que compartió, y pues todas esas cosas fueron haciendo como mella en él, pero a la vez como que lo fortalecían para salir adelante de todo ese embrollo en el cual estaban y que quería que acabara la guerra. Pero bueno, como tú lo dijiste ahorita, todos reciben órdenes de un jefe supremo, los cuales todavía aún, con todas las garantías y las cosas que le daban o no les daban, pues dudaban en parar la guerra. Y la verdad, Sam, o sea, me quiero centrar en la parte técnica, los escenarios, cómo fueron, o sea, perfectamente diseñados. O sea, esos Panzers, lo que parece ser tanques de guerra, pero no eran tanques de guerra, se llaman Panzers, cómo pasaban por esas trincheras a las cuales tú describías, y pues las armas eran como, daba la sensación que eran como unos rifles y todo esto. En realidad, esta película, para ser de la época de 1900, fue algo fantástico. O sea, cómo cubrieron todos esos detalles y cómo se documentaron, como bien lo decías, los alemanes desde el inicio de los tiempos en los conflictos bélicos. Pero me gustó muchísimo, ahora, aún sin mencionar directamente al Führer. O sea, estaba ahí, sabíamos que estaba ahí, pero aún sin mencionarlo directamente, porque pues era la primera. Entonces, desde ese punto de vista de la película, desde la parte cinematográfica, del hilo narrativo, de su guión, a mí me gustó mucho, porque en realidad lo que tuve en la cabeza fue parecido con Dunkirk, una película de Christopher Nolan, cómo mostraban, ¿verdad?, esa odisea que vivían los soldados, que vivían esos pequeños chicos, que quizá ellos, pues, voy a defender a mi país, voy a defender a mi nación, voy a hacer tal cosa, pero de allí, del pensamiento a la parte real, pues son dos cosas totalmente diferentes. Y pues a mí me gustó mucho cómo llevaron lo de los personajes, me gustó mucho, y me gustó mucho también cuando tenían esos pequeños momentos en que tenían el humor. Por ejemplo, cuando se robaron, no sé si era la gallina, el ganso, no sé qué fue lo que se robaron. El ganso. Sí, el ganso, ¿verdad? Se lo robaron, y cuando cocinaron y llegó el momento de risa y todo lo demás, también me reí, o sea, disfruté las bromas entre ellos. O sea, fue una película que cada vez que veo algo así de guerra, yo digo, wow, y pensar que así pudo haber sido, o quizás más cruel. Y la verdad, Sam, esta película, como tú lo dijiste, tenía todos los condimentos para alzarse como se alzó. Y en realidad fue una apuesta más que arriesgada, porque no pertenece a ningún estudio. Es una apuesta, como tú lo decías ahorita, independiente a todo. Es una apuesta de Netflix, con un combo de gente creativa alemana, y pues gustó mucho. Tanto así es que la gente en la calle comenta esta película. Y la verdad que a mí me gustó mucho la película. Su guión, pues es un guión histórico, porque tiene que ver con la historia de las naciones. Y a mí me gustó mucho, Sam. Me pareció algo que abordaron la guerra de una forma como para que uno pueda comprender, o uno pudiese comprender el origen de esos conflictos bélicos, Sam. Claro, no. Otra cosa es que aparte de la producción, bueno, incluida en la producción, destaco, y aparte fue bien reconocida por estos premios, fue los efectos sonoros.
que si bien pues es muy escaso el uso de soundtracks en producciones de este estilo, sin embargo son bandas, bueno, no bandas sonoras, sino ya los efectos, los foley, todo esto muy acordes, tanto que es la primera vez que los veo un poco más modernos, más como tirando al susto, pero es como ese suspenso. O sea, es el estilo ya producción sonora que no te va a evocar, digamos, ese estilo antiguo que era como vamos a la guerra, entonces eran sonidos como de marchas, como cosas así. No, aquí te ponen sonidos más de que te aterran, de que algo más va a suceder desde principio a fin. De hecho, cuando sale el título de la película, al final utilizan el mismo recurso sonoro que lo utilizaron en cada momento pues crucial. Cuando venía algo, cuando pasó algo, cuando al final le dijeron faltan 11 minutos, tal, que es lo más irónico, no sé, irónico, satírico, o no sé, fue la escena que más, digamos, que me cautivó, es el hecho de que a pesar de que firmen un pacto de paz o de cese a la guerra, dijeron no, hasta tal hora hacemos, mientras tanto sigamos peleando. Exacto. Y fue lo que conllevó, digamos, el resultado de muchas vidas, que pues, digamos, para no dañar la película, pero sí, fue como esa, que uno dice, ¿por qué los dirigentes? ¿Por qué los dictadores? ¿Por qué esta gente es así? O sea, pero creo que era un detalle muy importante, que si fue verdad o fue mentira, pues la verdad para la narrativa fue muy esencial para conectar con todo y pues entender el nivel de conflicto que estábamos pues presenciando. O sea, lo que tú tocabas es fantástico, porque es cierto, no habían redoblantes ni tambores dentro de esa musicalización que realzaba o le daba mayor peso o credibilidad a las escenas, cuando lo que tú dices, algo aterrador podría llegar a suceder. De hecho yo me vi la película con subtítulos de apoyo, pero audio descriptivo. Y lo que tú decías me parece tan fantástico, porque sonaba la música y colocaban los subtítulos de lo que significaba la música, pero no la letra, sino la interpretación de lo que quería el director de la película crear en nosotros como espectadores. O sea, esas emociones o mover las sensaciones nuestras a través de ese recurso, que para mí la música es un recurso fantástico, los folies dentro del cine. O sea, cine sin esto sería algo totalmente no desechable, sino totalmente diferente a lo que nosotros hoy en día estamos acostumbrados a verlo. Y también me gustaba cómo ellos dentro, por ejemplo, cuando están en la escena de que pierde el hijo, lo de la carta y eso, ustedes disculpen el spoilers, cómo de una vez, cómo armonizaban con esa música incidental para adentrarlo a uno dentro del contexto de la escena de lo que estaba sucediendo. Eso me pareció a mí genial, me pareció fantástico. Ahora, los cascos esos metálicos que utilizaban como parte del vestuario, del uniforme, en que ellos pues sabían que pertenecían al mismo bando, al mismo equipo, fue fantástico, porque hubo un disparo y cayó y pensó que lo habían asesinado y aún hablaba, me mataron, me dieron, no sé qué, y todas estas cosas. Pero en realidad eso me pareció muy bacano. Pienso que cuidaron los detalles, y lo que tú dijiste fue muy cierto. La pausa de la pandemia pues como que los ayudó a ellos en cuanto al sentido de que si tenían alguna duda en cuanto a la historia de lo que tiene que ver con el maquillaje, el peinado, el vestuario, pues replantearon las cosas. Eso es algo mío, un concepto mío, no quiero decir que así sea, para cuidar todos estos detalles, porque la película, en cuanto a los automóviles, en cuanto a lo que tenían ahí, las armas, en cuanto a las casas donde se metían a los alimentos, pues pertenecía mucho a esa época. Entonces eso me gustó muchísimo. Los campos esos de concentración donde llevaban a cabo la acción de la guerra, de las armas y de los disparos, más el barro y el agua y el maquillaje de él en su rostro. O sea, eso me gustó muchísimo, Sam. Era como, en realidad, o sea, uno dice, wow, o sea, en realidad está en una guerra, en realidad está en una vaina de que es él mismo luchando por su vida. En realidad, esta película yo no la había visto, alguien me la recomendó
pero yo estaba en esos días de estar muy ocupado y no le presté atención. Y me dijo, hey, vale la pena, vea la película, amigo. Y en realidad me gustó mucho, me parece una muy buena apuesta, más allá de lo de la violencia y todo esto, pero pienso que el punto de vista de su director era demostrar cómo el protagonista o los protagonistas vivían un conflicto dentro de la guerra. Eso me pareció fantástico, Sam. Sí. Aparte aquí quiero destacar también la participación de Daniel Brühl, o si lo pronuncié bien. Él es un actor que es hispano-alemán, que es que ayudó allá a cesar por último la guerra. Primeramente, claro, que tenía como un conflicto interno por poder, digamos, cerrar ya un acuerdo con el dirigente que estaba pues dando las órdenes de seguir con la guerra. Y esta pequeña historia, pues digamos las escenas que engloban esto, era muy tensionante verlo. Primero, a pesar de que esta historia está basada en la Primera Guerra Mundial, este personaje que pues representa a Matthias Esberger sí fue real, fue un político real. Y la verdad destaca mucho la participación de que incluyeran a un político real para darle un poco de, pues valga la redundancia, realismo a la historia, de que sí está basado, sí los sucesos de pronto no sucedieron, evidentemente que existió Paul, que pasó por esto, aquello, porque al final la idea es contar una situación alrededor, la realidad alrededor, pero pues el personaje sí muy novelístico, ¿ya? Pero esta parte del entorno sí la pudieron sacar de la historia real. Y sí, son escenas que también uno se pone en el zapato de la otra persona, como cómo llego a un acuerdo con esta persona, no hablamos el mismo idioma. Y cuando pasó lo de la hora, que también digo, no, que se va a acabar en 72 horas, o sea, si lo firmas, se acaba en 72 horas, pero es como, ¿por qué si hay gente muriendo? O sea, ¿por qué si vas a terminar, no terminas ya la guerra? O sea, ¿cuál es la necesidad? Y pues ahí también pues uno dice, no, es que pues, a ver, hay que entender a los alemanes, ellos eran así. Entonces, sí, como los mismos alemanes tienen esta empatía de mostrar también, como que pues básicamente ellos siempre han sido los villanos de la historia mundial. Entonces es algo que también pues un detalle que hay que agradecerle pues a la historia misma. Y hubo un detalle de continuidad, entendiendo en la parte técnica, donde pues los soldados estaban comiendo pues como podían o con lo que tenían, y llega un momento que van a ese tren lujoso donde están los dirigentes, como lo resaltabas tú, y hacían como que el paralelo de cómo eran sus alimentos a comparación con los demás, y todo el tiempo y toda la tranquilidad para poder ingerirlos, para poder alimentarse. Y eso también me gustó mucho, esa óptica que tuvo pues el director de poder asociar esas cosas de continuidad para que nosotros podamos ir comprendiendo cómo son los polos opuestos frente a lo que se estaba viviendo del conflicto. En realidad esta es una película para verla 1, 2 y 3 veces. Es una muy buena película, en serio. Y lo mejor de todo, esta película está en plataforma, esta película está en Netflix, o sea que si no la encuentra en la sala de cine de su ciudad, la va a encontrar seguramente en Netflix y va a poder observar la película con toda la comodidad del caso. Sam, y siguiendo con este orden de ideas que nosotros tenemos, esta película, ¿cómo está punteada frente a la página que tomamos como referencia? Bastante bien, afortunadamente. Por la página tiene un 89% y por la audiencia un 90%. Un empate técnico, Sam, le gustó. O sea, no solo a nosotros, también le gustó al público y a los críticos. Es que es así, cuando la premiaron en los pasados Oscar, en los más recientes, yo no la había visto. Y hoy esta película tengo que verla. Lo que tú decías del sonido, fue un sonido espacial, fue un sonido más que de estar dentro de él inmiscuido uno como espectador. Esas mezclas de sonido, esas ediciones de sonido que habían ahí de las granadas de aquel tiempo, como decían ellos, con los sonidos de las ametralladoras y de los rifles o los fusiles que tenían, me pareció algo fantástico. También el sonido pues de los cuchillos cuando pues penetraban pues al cuerpo humano. Esto me gustó muchísimo y en realidad pues me pareció a mí una muy buena apuesta, una muy buena película para observar, diferente a lo que hemos visto, como Sam lo explicaba ahorita,
a las películas de guerra, porque pues aquí inmiscuyen política, aquí inmiscuyen naciones, aquí inmiscuyen pues gente normal como ustedes. Cuando digo normal es del común, gente como nosotros, como ustedes, y es una muy buena apuesta. Y este chico va a tener grandes ofertas, Paul. El performance de Paul va a tener grandes ofertas para el cine, porque fue una actuación, o sea, fantástica. O sea, el performance de él, cómo lo llevó a cabo, cómo lo destacó, cómo lo llevó de una manera maestra. O sea, como si tuviera cualquier cantidad de películas de lastre en el hombro. Me gustó mucho, Sam. En realidad, quiero decirlo, quiero recalcarlo y no quiero ser cansón. Es una muy buena película, la recomiendo para que la observen, para que la vean y para que se pongan en la piel de los personajes, para que se pongan ahí a vivir en medio del pánico, en medio de la zozobra y de la angustia que ellos tuvieron que pasar, Sam. Claro, totalmente. De hecho, pues sí, muy recomendable la película, más pues porque hay la comodidad para verla. Sí, yo tenía también, digamos que un pensamiento cruzado por la película de 1917, que también fue nominada a Oscar. No estoy segura si ganó realmente, creo que sí, pero también fue una pieza audiovisual muy buena en temas de fotografía y producción, sí, de movimientos de cámara en general, donde tienen escenas continuas, que eso es muy, muy retante en una producción, y más de estas en donde tiene muchos efectos especiales creados, no visuales pues de computadora, sino de que bombas, de que explosiones. Entonces llevar a una sola toma una escena tan larga es bastante impresionante. Entonces por eso también hacía como un pequeño la comparativa. Sin embargo, son dos películas que se dejan apreciar por individual. Es pues un mismo tema, Primera Guerra Mundial, y yo creo que a las personas o la audiencia que de pronto aún no se han interesado en este tipo, digamos por el tema un poco dramático, por el tema pues ya que no es su estilo, denle una oportunidad por lo menos para ver esta, que da mucho de qué pensar, y pues tampoco es la cosa más que uno diga va a traumatizar, pero la idea es tener un poquito de conocimiento por lo menos, y que se haga de una manera muy chévere visualmente hablando. Entonces nada, no se va a arrepentir, y nada, pues súper invitados a apreciar esta apuesta audiovisual. Hemos tratado de traerles hoy las incidencias más cercanas en cuanto a lo que tiene que ver con Sin Novedad en el Frente. Es una, como Melanie lo acaba de decir, es una buena opción para poder observar otro ángulo de lo que tiene que ver con la guerra. Sam, amiga, gracias por ayudarme a desarrollar este episodio del día de hoy. No, un placer, y nada, pues muchas gracias a todos los nuevos seguidores, a los que realmente nos están apoyando. Esperamos que les guste este episodio, y nada, también estamos abiertos a qué películas quisieran ver dentro de nuestras posibilidades, y claramente dentro de la apreciación cinematográfica, que realmente podamos nosotros hablar, analizar todo esto, sacar buenos comentarios o comentarios neutros, o simplemente comentarios de producciones que estén dando mucho de qué hablar también. Próximamente, la nueva apuesta de Pixar Studios, Elemental o Elementos. Por ahí hay un short ya dando vueltas ahí en el canal, véanlo, acerca de lo que es la película. Sam, amiga, gracias. Nos reencontramos, Sam, la próxima semana con mucho más cine. Chao. Listo, aquí estaremos. Chao.